Retomamos. Bien, estamos hablando de nivelación geométrica como uno de los métodos de nivelación, el más preciso, el más importante. Y estábamos hablando de los niveles ópticos, que es el instrumento que nos va a permitir realizar la nivelación geométrica, sus elementos, algunos de los elementos. Fíjense que acá está graficado los tornillos calantes o nivelantes que también existían en el teolito. El método de ponerlo en estación es el mismo, por eso cuando hablamos en la bolilla pasada, puesta en estación, incluía el nivel óptico o nivel de anteojo, tanto el centrado, si fuera necesario, no siempre es necesario el centrado en un nivel óptico porque lo podemos ubicar en un punto cualquiera. En ese caso ya no es centrado, porque centrado sería cuando tenemos que estacionarnos sobre un punto determinado, pero sí es fundamental y vital el nivelado para que el plano visual sea un plano visual horizontal y entonces pueda cumplir el objetivo de determinar el desnivel visuales horizontales hacia miras verticales. Acá vamos a mencionar el nivel óptico automático porque hay una generación nueva desde hace ya algunos años de niveles ópticos que se denomina nivel óptico automático. Estos niveles ópticos automáticos lo que tienen es un sistema de péndulos interior que hacen que yo no necesite una horizontalización perfecta, sino que con lograr una horizontalización aproximada del instrumento, solamente para que este sistema de péndulo tenga movimiento, entonces yo necesito una horizontalización aproximada. Solamente con una horizontalización aproximada, luego el plano visual se horizontaliza solo mediante este sistema de péndulos, como les decía, por eso se denomina nivel óptico automático. ¿Y cuál es la ventaja de que se horizontaliza solo con solo colocar el instrumento aproximadamente horizontal? Y se simplifica el método para estacionar porque ya no estos niveles ópticos ya no vienen con nivel tubular, ya no es necesario porque no necesitan una horizontalización fina, sino que solamente vienen con un nivel esférico. Y el nivel esférico, como ustedes vieron, es súper fácil de estacionar a nivel esférico porque simplemente con pisar las patas del trípode y trabajar un poco con los tornillos calantes, si se quiere, si fuera necesario, el nivel esférico es muy fácil de calar la burbuja y de esa manera tenemos una horizontalización gruesa, aproximada, pero suficiente para este tipo de niveles. Por eso hoy en día son casi todos, cuando uno va a comprar un nivel óptico nuevo, casi todos son automáticos y son súper prácticos en el campo, porque se ahorra mucho tiempo al momento de estacionar con solo calar la burbuja del nivel esférico y sin tener que estar trabajando con un nivel tubular, paralelo a los dos tornillos calantes, luego perpendicular a esto. Nos olvidamos de todo eso, trabajamos solamente con un nivel esférico, pisamos las patas del trípode y si fuera necesario tocamos un poco alguno de los tres tornillos y listo. Ya está el aparato estacionado, listo para determinar el desnivel. Y el centrado, por lo general, no es necesario porque, como les decía, no nos tenemos que estacionar en un punto determinado, sino que vamos a hacer visuales hacia los puntos entre los cuales queremos determinar el desnivel. Salvo que hagamos lo que vamos a ver ahora, una nivelación desde un extremo, pero es muy poco usual hacer una determinación del desnivel desde un extremo, pero lo vamos a mencionar ahora por las dudas, ahora dentro de un ratito. Siguiendo con las partes del instrumento, del nivel óptico, acá tenemos un nivel marca Pentax, un nivel automático. Acá se ve claramente los tres tornillos calantes. El anteojo que posee, al igual que el teodolito, posee un anteojo del nivel óptico. Como ustedes ven, toda esta carcasa solamente gira y tiene solamente movimiento horizontal, ven que es rígido.
solamente gira alrededor de un eje vertical o de rotación. Este anteojo que ustedes están viendo acá está graficado de la siguiente manera, igual que en el teodolito. Tenemos un objetivo y tenemos dentro, tenemos un ocular y dentro tenemos los llamados hilos reticulares o hilos del retículo, los cuales sirven en este caso para hacer lectura. En este caso los hilos del retículo van a servir para poder hacer lectura sobre la mira. ¿En qué punto? Y en lo que se refiere, porque, esperen que voy a usar el puntero. Entonces tenemos, en los hilos del retículo tenemos el hilo vertical, el hilo horizontal medio, el hilo horizontal superior y el hilo horizontal inferior. Estos hilos horizontal superior e hilo horizontal inferior también se llaman hilos estadimétricos, porque son los que nos van a servir para medir, igual que en el teodolito, nos van a servir para medir la distancia por estadimetría, que es un método óptico, es un método de medición indirecta a distancia. Entonces son también llamados hilos estadimétricos. Lo cierto es que en cada una de las cruces, nos va a servir como referencia para poder hacer la lectura de mira desde el nivel óptico. Vamos a hacer lectura de mira de hilo superior, lectura de mira de hilo medio y lectura de mira de hilo inferior. Como en el teodolito, es necesario lograr primero el enfoque de los hilos del retículo, en este nivel óptico que tenemos acá en esta foto. El enfoque de los hilos del retículo se logra con este tornillo. Con esto enfocamos los hilos del retículo. Una vez que los enfocamos, ya no los tocamos más, y sí vamos a tocar el enfoque del objeto con este tornillo, que depende de la distancia a la cual se encuentre la mira. Si se encuentra cerca o se encuentra lejos, vamos a tener que trabajar con el enfoque del objeto, pero ya no vamos a tener error, el error por falta de enfoque de los hilos del retículo. Van a estar en un mismo plano focal, tanto los hilos del retículo como el objeto. Esto es en cuanto al anteojo del nivel óptico, que, como les decía, es muy similar como ustedes podrán ver, es muy similar al del teodolito. La mira, que es el accesorio del nivel óptico, ¿para qué nos va a servir la mira? Para poder determinar la altura que tiene el plano visual en cada uno de los puntos de interés. Bien, estas miras tienen esta característica. Antiguamente eran de madera, como esta que tenemos acá en la foto. Eran de madera. Son telescópicas, las de madera también eran telescópicas. Telescópicas significa que se enchufan una dentro de otra, pero bueno, las de madera obviamente no eran tan largas. Las de hoy de aluminio, que son las modernas, son de este material de aluminio, miden hasta 5 metros cuando uno las extiende. Es muy importante cuando las extiende que salte un botón que tiene acá atrás, y ese botón traba. Cuando traba el botón y hace un sonido y hace track, ahí significa que en la lectura que yo voy a tener en la mira va a haber una continuidad entre una parte de la mira y la otra. Para que haya continuidad en la lectura es fundamental que trabe la parte de atrás, este botoncito que tiene acá. Estas miras, como ustedes pueden ver, tienen algunos dígitos que son el metro y el decímetro. El metro y el decímetro viene numerado, viene graficado. 1,20, 1,30, 1,40 es 1,30 m, es metro y decímetro, metro y decímetro. Luego tenemos un sistema de dientes y de cuadraditos que nos van a indicar cada uno de estos segmentos los centímetros. Fíjense que hay 10 entre cada decímetro. Entre 1,30 y 1,40 hay 10 centímetros. Y luego vamos a estimar, ya vamos a ver, dentro de cada centímetro los milímetros.
pero básicamente acá vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Siempre la E coincide con el 5 para separar, entonces después del 5 tenemos 6, 7, 8, 9 y 10, y así tenemos los 10 centímetros que existen entre 1,20 y 1,30, 1,30 y 1,40 y así. Y después tenemos también en algunos sectores y en algunas miras el cambio de color de a metro a metro. El primer metro es negro, el segundo metro es rojo, el tercer metro es negro y así de forma alternada, como para poder diferenciar bien las unidades y no cometer errores. Esta de madera, esta que ustedes están viendo acá de madera, es del tipo de imagen invertida. Fíjense, si ustedes prestan atención, que los números están pata para arriba. El 01, 02, 03 y todo, y el 11, 12 están pata para arriba, no están al derecho como estaban en esta. El 13 y acá tenemos el 13 pata para arriba. ¿Por qué? Porque existen niveles ópticos o niveles de anteojos, de hecho hay uno en la facultad, que sacrifican la imagen derecha, se obtiene una imagen invertida, pero se le da importancia al aumento y al tamaño del aparato. Entonces se logra para lograr un aparato, un nivel óptico con mucho aumento, para poder ver claramente y estimar el milímetro como vamos a tener que estimar, y que el anteojo no sea un anteojo grandote, sino que sea un anteojo chiquito, un nivel óptico chiquito y que sea muy fácil de transportar, entonces se sacrifica que la imagen esté derecha y tenemos imagen invertida. Para que ese mismo instrumento, con ese mismo aumento, tenga imagen derecha, necesitaríamos un anteojo más largo, entonces ahí sí podríamos volver a invertir la imagen y tener imagen derecha. Entonces, reitero, se prioriza el hecho de que tenga mucho aumento y se prioriza el hecho de que el aparato sea pequeño a costas de que la imagen sea invertida. Para que el único problema de la imagen invertida, bueno, tenemos que trabajar con una mira de este tipo, donde los números están al revés, y nosotros cuando los veamos en el anteojo lo vemos al derecho, entonces ese no es ningún problema, pero sí hay que prestar atención que el cero ya no está abajo, sino que está arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura de mira y empezamos a contar de abajo hacia arriba en la imagen derecha, en el nivel óptico que tiene imagen invertida tenemos que tener la precaución de contar de arriba hacia abajo. No hacer una lectura 0,1, perdón, 0,2, o sea, hacemos 0,1 y empezamos a contar los centímetros, y en la imagen invertida no decimos 0,2 y empezamos a contar los centímetros, sino que vamos de arriba hacia abajo y decimos 0,1 y empezamos a contar los centímetros. ¿Por qué? Porque el 0 está arriba, no está abajo como en el caso normal, sino que está arriba, entonces que tenemos que medir de arriba hacia abajo. Es la única precaución. Después los números van a estar al derecho, porque en la mira están patas para arriba. La única precaución es tener en cuenta ese detalle de que la lectura es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Está claro? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo vamos a leer sobre las miras? La lectura de miras, al momento de leer la mira, como les decía, tenemos que leer tanto el hilo superior, el hilo medio, como el hilo inferior. Las tres lecturas van a ser necesarias. ¿Y por qué son necesarias las tres lecturas? Bueno, la lectura de hilo superior e hilo inferior son necesarias porque nos van a aportar, por un lado, vamos a poder medir la distancia por estadimetría, la distancia aproximada del instrumento hasta la mira. Y por el otro lado, la lectura de hilo superior e hilo inferior van a servir como comprobación de que la lectura del hilo medio es la correcta. Entonces, es muy importante tomar nota de las tres lecturas: hilo superior, hilo medio e hilo inferior. Y les reitero la importancia, o sea, ¿cuál es la función de la lectura del hilo superior y hilo inferior? La función son dos. Una, de determinarme la distancia hasta la mira por estadimetría. Y la otra, de verificar la lectura del hilo medio mediante el promedio de ellas dos.
el promedio de hilo superior y hilo inferior debe dar igual o con alguno o algunos milímetros de diferencia, no más de algunos milímetros, entre el promedio de hilo superior e hilo inferior. El método de lectura lo tienen que saber prácticamente de memoria. Al momento de leer una mira, en la nivelación geométrica, se leen directamente los metros y los decímetros. Se leen los metros y los decímetros, que es el único valor que está nominado, que está en la mira, que está indicado en la mira. Luego se cuentan los centímetros y se estiman los milímetros. Por ejemplo, al momento de hacer las lecturas, en este ejemplo que tenemos acá en pantalla, tenemos que anotar en la libreta de campo, por ejemplo, hilo superior, se lee el metro y el decímetro. El metro y el decímetro más próximo ante el hilo superior es 2,7. Entonces se lee 2,7, se anota 2,7. Luego se cuentan los centímetros. Tenemos 5, porque yo ya sé que acá donde cambia es 5, si no, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Anoto 8. Y por último, se estiman los milímetros. O sea, si todo esto es 1 centímetro y allí entran 10 milímetros, si esto coincide con la mitad, digo que es 5. Entonces, se lee el metro y el decímetro, 27, se cuentan los centímetros, 8, y se estiman los milímetros. Y me queda el número de 4 cifras, 2785. Obviamente, ¿en qué unidades está esto? Díganmelo ustedes. Milímetro. En milímetros, porque lo último que estimé fueron los milímetros, por lo tanto, 2785 son milímetros, pero es la forma en que uno completa la libreta de campo, la planilla de campo la expresa en milímetros al momento de hacer las lecturas. 27, 8 y 5. El hilo medio, bueno, para hacer la lectura hilo medio, 27 de nuevo, 27 anoto, cuento los centímetros, 1, 2, 3, 3, y estimo los milímetros. Si hay 10, y esto proporcionalmente, y bueno, digo, es un 2, 2. Entonces, 27, 3, 2 sería la lectura de hilo medio. Y la lectura de hilo inferior sería 26, el valor más próximo, 26, cuento los centímetros, 5, 6, 7, no llega a 8, entonces 7, y como está muy cerquita en el bordecito casi de 8, digo que es 9 milímetros. 26, 7, 9, 2679 milímetros. Profe, Este sería el método de lectura de la mira. Es sencillo, pero tiene su técnica y es necesario que la sepan tal cual como se las acabo de explicar. ¿Está correcto? Sí, sí. profe, una pregunta. Sí, sí. Una pregunta, sí. ¿Qué tan certero es eso si a la mira la tiene un operador y está apoyada, ¿o no? Y no se le Está puede apoyada en mover. el piso. Sí, pero no se le mueve nada. Otra vez. No, no se tiene que mover. O sea, Claro, si pero por ejemplo, si el suelo fuera arenoso, si fuera arena, y no lo puedo apoyar, o sea, lo ideal es que el mirero, al momento de apoyar la mira, la apoye sobre una base bastante firme. Existe un accesorio que se llama sapo, que es como el sapo es como una plataforma de hierro que sirve para cuando, si tenemos un suelo arenoso, se tira el sapo y al apoyar sobre esa plataforma de hierro ya prácticamente no se hunde, no es como la mira que se puede hundir en la arena, sobre todo cuando hagamos nivelación compuesta, que ya vamos a ver ahora más adelante. Pero siempre vamos a estar apoyando la mira sobre una base, sobre un punto no movedizo, sobre algo firme. En lo posible que sea hormigón, cemento, piedra, y si es sobre tierra, que sea sobre tierra firme, sobre una estaca, pero apoyamos la mira sobre puntos firmes. No sé si eso es lo que vos preguntabas.
Sí, sí, más o menos, sí. Pasa que el otro día, por ejemplo, cuando poníamos los jalones, como que era más complicado tenerlo igual, o sea, recto. Vos querías apoyarlo y como que la El jalón se lámpara, clava en el suelo, la mira no se clava, claro, se pero apoya. claro, pero cuando íbamos moviéndonos para alinearnos, no lo clavábamos de una, como que, Sí, pero es distinto, es distinto. En la mira, la nivelación geométrica es muy precisa. Ya van, ahora vamos, bueno, ya les comenté más o menos la precisión que tienen. Y para trabajos en distancias no muy grandes, sobre todo en obra, es la más indicada. Y es muy precisa. Eh, en la medida que tengamos ciertas precauciones, ¿verdad? Pero la mira se va a apoyar sobre un punto firme, no se va a mover, lo más vertical posible. Igual, si no hay verticalidad, el operador que va a estar detrás del nivel óptico y va a tener como referencia el eje vertical del anteojo, me va a poder indicar a mí y corregir el plomo de la mira si fuera necesario, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, yo operador voy a tener esta referencia como para corregir el plomo de la mira. Pero es muy precisa, sí. Es muy precisa, ¿eh? Incluso, perdón, incluso se podría tener una plomada, ¿o no? Sí, pero no es necesaria. Se podría tener una plomada, se podría tener un nivel de burbuja adicional de esos para el jalón, pero ¿saben por qué no es necesario? Porque del otro lado hay un operador y antes de hacer la lectura al operador va a comparar el hilo vertical con el borde de la mira y donde lo ve que está torcido, simplemente levanta la mano opuesta, la inclina para ese lado o levanta la otra y el operador, perdón, el ayudante o mirero, que es el que sostiene la mira, al ver que el operador le está corrigiendo el plomo, lo va a corregir y ahí va, porque el hilo vertical del anteojo me da exactamente la dirección vertical, entonces es una referencia muy precisa como para hacerle corregir la mira hacia un lado o hacia el otro hasta que esté a plomo. Y por otro lado, tampoco tendrían que ser errores muy gruesos de plomo para que esta lectura varíe. Porque si el plomo fuera un poco, más allá de que se lo hago corregir, pero si fuera un poco la inclinación, esta lectura de mira, por un poco que se incline la mira, no va a variar. ¿Se entiende? Porque un poco que pivotee, la lectura de mira no va a variar. Distinto es cuando yo necesito una alineación y entonces está inclinado, entonces el punto de arriba, si yo bajo la vertical, va a tener en el suelo, no sé si ustedes me están viendo, creo que sí. ¿Me ven a mí? sí, sí, se ve. Bien. Sí, te vemos, profe. Bien, si yo estoy marcando una alineación con un jalón inclinado, este punto estoy cometiendo un error al bajar la vertical. Ahora, si yo estoy haciendo una lectura de mira, con la mira bien a plomo o la mira con una pequeña inclinación, no me va a variar la lectura de mira. De cualquier manera, tengo la posibilidad de corregirla porque tengo la referencia del eje vertical del anteojo. ¿Eh? Bien. Entonces, yo acá tengo un ejemplo que les propongo. Acá tenemos una estación, me estaciono en un punto que lo llamo E1 y voy a hacer una lectura de mira. Yo tengo el punto A que tiene una cota conocida o definida, 20,458 metros. Por las unidades, como tiene centímetros y milímetros, es una cota ya conocida. Ya a ese punto, por algún motivo, le dimos cota. Nosotros queremos, a partir de hacer una estación mediante nivelación geométrica, determinar la cota del punto B. Para determinar la cota del punto B, tenemos que saber el desnivel entre A y B, porque la fórmula que relaciona, yo me olvidé al principio, cuando vi cota y desnivel, hay algo muy importante, es la fórmula que relaciona la cota y el desnivel. Ahí, acá.
La fórmula que relaciona la cota y el desnivel es esta que dice que la cota de B, esta fórmula es fundamental. Cota de B es igual a cota de A más el desnivel entre A y B. Disculpen, pero me acabo de dar cuenta que me comí toda esta ecuación que es muy importante. Entonces, cota de B es cota de A más desnivel entre A y B. Este desnivel es una suma algebraica, se suma con sus signos. Si es negativo, se resta. Si es positivo, o sea, lo mismo, la cota de C respecto de B va a ser cota de B más el desnivel entre B y C, más el desnivel. Al sumar este desnivel negativo, evidentemente, cota de C va a ser un valor más chico que cota de B, porque le voy a sumar un valor negativo. O sea, la cota de C va a ser igual a la cota de A más el desnivel entre A y B más el desnivel entre B y C, si yo quiero saber la cota de C desde la cota de A. Le sumo todos los desniveles parciales. Delta HAB, delta HBC. En el ejemplo, este es negativo y este es positivo. Bueno, volviendo a esta fórmula, que cota de B es cota de A más delta H entre A y B, vamos al ejercicio práctico, por eso me acordé, al ejercicio práctico que les planteo, que es el siguiente. Entonces, el ejercicio práctico que les planteo es, yo me estaciono en este punto, el ayudante coloca la mira sobre el punto A tiene una cota de 20,458, el ayudante coloca la mira y yo obtengo operador, miro a través del anteojo y obtengo esta imagen de la mira. Hago la lectura de hilo superior, hago la lectura de hilo medio, hago la lectura de hilo inferior, luego el ayudante o mirero levanta la mira, se traslada al punto B, coloca la mira en el punto B, yo giro el anteojo, apunto a B, y esta es la imagen que obtengo de la mira en B. Y hago, a partir de esta imagen, hago la lectura de hilo superior, hilo medio e hilo inferior. Yo les propongo que ustedes en sus casas dibujen esta planilla, pero solamente hasta este renglón nada más. Esta es primera parte nada más. Dibujen una planilla donde en una columna ponen estación, en otra columna punto. Después vamos a tener lectura de mira, vamos a tener atrás y adelante. Y a su vez atrás separamos. La primera columna va a ser de hilo superior e hilo inferior. La segunda columna es de hilo medio. Y luego tenemos la lectura adelante. De nuevo, primer columna, hilo superior e inferior en la misma columna, e hilo medio en la siguiente columna. La columna que le sigue va a ser la distancia. La columna que le sigue es el desnivel. Y por último, la cota. Les propongo... Bueno, acá ya están los resultados. Que dibujen no importa. Dibujen la planilla en ese primer renglón. Este primer renglón, esta primera estación, digamos que sería hasta esta línea horizontal. ¿Sí? Ustedes tienen la estación, la primera acá se llama, entonces, E1. En este casillero van a poner, ¿ya tienen dibujado esta primera parte? Sí. Sí. Bien, perfecto. Acá en la estación, tenemos que poner, la estación se llama E1. Por lo tanto, acá pongan E1. El primer punto visado desde 1 se llama
A. Entonces les propongo que en el punto A hagamos y llenen la lectura de mira de hilo superior, medio e inferior. Perdón, superior, medio e inferior. Superior, inferior y medio. ¿Qué valor les da para el hilo superior? Este es punto A y lo llenamos en las columnas que están lectura de mira atrás, porque el primer punto, desde E1, A está atrás y B está adelante. Entonces, atrás, hilo superior, perdón, se los corrí, ustedes tienen que, si se los muevo, ustedes no van a poder. ¿Qué lectura de mira tienen acá? Hilo superior. Donde tengo el indicador, el puntero. ¿88 centímetros? No. 89. Primero leen el metro y el decímetro. ¿Cuánto es? 0,8. 0,8. Bien, anoten 0,8. Luego, ¿qué hacemos? ¿Contamos? Los centímetros. Bien. Cuenten los centímetros. ¿Cuánto hay desde el 0,8? ¿Cuántos centímetros hay hasta el hilo superior? 9. 9. Anotan 9. Y ahora estiman los milímetros. 1. Está en la mitad, serían 5. 5. Bien. Vamos al hilo inferior. ¿Cuál sería el metro y el decímetro para el hilo inferior? 0,6. 0,6. Anota en la libreta de campo 0,6. Ahora cuenta los centímetros. 7. 7, perfecto. Anotan 7. Y estiman los milímetros. Está casi en el borde del 8. ¿Cuántos serían? 9. 9. Perfecto. Y ahora vamos a la lectura del hilo medio. Cánteme la lectura del hilo medio. Metros y decímetro. 0,7. Bien. ¿8 puede ser? Sí. Y hay que estimar los milímetros. Y 8 le pondría yo también. 8. Bueno, póngale 8. Bien. Ahora nos vamos, levanta la mira, el mirero, y la coloca en el punto B. Y ahora hacemos lectura, ya ahora en la planilla. Recién llenamos, era lectura atrás. Ahora, desde E1, el punto va a ser, acá va a ser B, y las lecturas, fíjense que no podemos llenar hacia atrás, sino que podemos llenar el campo hacia adelante. La columna hacia adelante. Entonces vamos a leer el hilo superior, inferior y medio hacia adelante, o sea, hacia B. Hilo superior. ¿20? Sí. 20. 22. Sí. 9. Bueno. Hilo inferior. 18. Sí. 1. Sí. 12. 1, 2. Bueno. Bien. ¿Y el hilo medio? 19. 2. 0. Bien. 19, 2, 0. ¿Está? Profe, Sí. el hilo inferior, ¿cuánto daba? 18. 18, 9, 2, 1. 18, 1, 2 dijeron. 1, No es 2. al revés. No. 18. Cuento los centímetros y hay 1 centímetro. Y los milímetros son 2. O sea, dentro del cuadradito estimo que está a 2 milímetros.
Pero fíjate que está a 1 centímetro. Nos llegó, el 2 sería ya el borde superior de este cuadradito y está cerca del borde inferior. Entonces 1, 18, 1. Ah, ¿Entendés? ok. Sí, sí. 18, 1, 2. Sí, sí, me había confundido ahí. Bien. Ahora verifiquen el promedio de los hilos superior e inferior, compárenlo con el hilo medio. ¿Cuánto daba el hilo medio en este que me perdí? 1, 9. Yo tengo otra lectura, pero el 2, compañero 0 pusimos. 2, 0. 1, 9, 2, 0 pusieron. Gracias. Para saber si hicieron bien las lecturas, promedien hilo superior e inferior a ver cómo les da con el hilo medio. En la mira hacia atrás, no Sí. dio 787. Y teníamos 788. Ah, 1 milímetro. Sí, en milímetros, perdón. O sea que hay un error de 1 milímetro. No un error, una diferencia. ¿Está? Sí, sí. Estamos bien. ¿Y en el otro? ¿Qué diferencia hay? En el otro hay una diferencia de 0,5. O sea, no, 0,05. Medio Vi milímetro. 9. Claro. Da 19, 20. Medio milímetro, estamos perfectos. Está bien. Bueno, yo les voy a mostrar la planilla que yo hice, que difiere apenas con los valores de ustedes, por ahí porque los tengo por ahí en más detalle, entonces yo tengo esta lectura. 0895, ese fue el mismo. 0679, 0679 y 0787. O sea, las diferencias están porque estamos observando algo que estaba muy chiquito en el dibujo. ¿Se entiende? Y acá sigue estando medio... O sea, ustedes estaban mirando en este dibujo, que está chico, acá está un poquito más grande, y de acuerdo a lo que yo veo acá, me dio estas lecturas. Pero está bien, lo que hicieron está perfecto, y esto también está bien, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, luego de haber hecho entonces desde E1 lectura atrás y lectura adelante, hilo superior, medio e inferior, superior, medio e inferior, y luego de haber verificado que el promedio me da prácticamente lo mismo, entonces estoy en condiciones de continuar. ¿Cómo mido la distancia? La distancia, por estadimetría, es igual a hilo superior menos hilo inferior multiplicado por una constante estadimétrica que por lo general es 100. Entonces, si yo hago hilo superior menos hilo inferior, 895 menos 679 por 100 me da 21.600 milímetros, que son 21,60 metros. ¿Ah? Entonces, la distancia surge a partir de hacer hilo superior menos hilo inferior por la constante estadimétrica. Ya lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos medición por estadimetría, de dónde surge esto, pero por lo pronto sepan que haciendo por estadimetría lectura hilo superior menos hilo inferior y multiplicándola, porque al hacer lectura de hilo superior menos hilo inferior, estamos leyendo el segmento de mira que hay entre el hilo superior y el hilo inferior. Al hacer la diferencia, tenemos cuánto mide ese segmento de mira. Ese segmento de mira que estamos mirando, multiplicado por la constante estadimétrica, que es 100, me da la distancia. Ustedes fíjense que cada vez que yo, 1 milímetro que estoy estimando, 1 milímetro que pueda estimar hacia arriba o hacia abajo, o sea que yo cometa un error de 1 milímetro en la estimación de la lectura, multiplicado por 100 van a ser 10 centímetros. Entonces, la distancia es bastante, llamémosle, aproximada, imprecisa,
porque por cada milímetro de lectura que yo tenga de error en la mira, voy a tener 10 centímetros de error en la distancia. ¿Se entiende? ¿O lo reitero? Sí, ahí si esa distancia no da diferente, ¿pasa algo? No pasa nada. La distancia no pasa nada que sea diferente. Lo que sí vamos a ver más adelante que es recomendable, sobre todo si no conocemos bien el instrumento y para compensar el error de colimación, es importante que las distancias hacia atrás y hacia adelante sean las mismas o parecidas, porque de esa manera compensamos el error de colimación, pero es tema para más adelante. Pero podría ser 10 metros atrás y 30 metros adelante, si el instrumento funciona bien no hay ningún problema, no necesitan ser las mismas distancias. Sí es recomendable, pero no necesitan ser las mismas distancias. ¿Está claro? Quedó claro. Bien. Ahora, ¿cómo determinamos el desnivel? Dijimos que es lectura atrás menos lectura adelante. Entonces, 787 menos 1919, lectura atrás menos lectura adelante, me da un valor negativo menos 1132, que es el desnivel en milímetros. Me está dando el desnivel entre A y B en milímetros. La cota de A era un dato, era 20,458. Para saber la cota de B, lo que tengo que hacer es cota de A, como decíamos en la fórmula del principio, que me había olvidado de comentarles, de cota y desnivel, la cota de B es cota de A más el desnivel entre A y B. Entonces, la cota de B va a ser 20,458 más, entre paréntesis menos, porque es negativo, 1, para expresarlo en las mismas unidades en metros, estos son milímetros, 1,132. Esa cuenta, si yo hago 20,458 más menos 1,132, me da 19,326, que pasa a ser la cota del punto B. De esta manera estoy determinando el desnivel y a partir del desnivel calculando la cota de B, que era el objeto era la hipótesis o el planteo que nos hacíamos en este cuadro. Queríamos calcular el desnivel entre A y B y la cota de B. El desnivel entre A y B, sí. ¿Podría volver a repetir cómo se calculaba el desnivel en la tabla? Bien. Las lecturas de mira no hubo ninguna duda que son hilo superior, hilo medio, hilo superior, inferior y medio. Sí, eso quedó claro. Bien, hilo superior, inferior y medio. Luego verificamos que con el promedio nos dé aproximadamente igual al hilo medio, y nos dio bien. Así que ya estamos en condiciones de calcular el desnivel. Para calcular el desnivel, que es el delta H, como la fórmula desde el principio estábamos viendo, es lectura atrás menos lectura adelante. La lectura atrás, ahora tenemos que tomarla del hilo medio, porque estas dos servían para, por el promedio, verificar que esta era correcta, pero al momento de calcular el desnivel ya utilizó la del hilo medio. Entonces, lectura atrás menos lectura adelante me va a dar el desnivel. La lectura atrás del hilo medio es 787. La lectura adelante del hilo medio es 1919. Si hago 787 menos 1919 me va a dar menos 1132. Lectura atrás menos lectura adelante. En milímetros. ¿Ahí se entendió? Sí, quedó claro, gracias. Yo me perdí con de la cota. ¿Qué hicimos después de La cota surge de la ecuación, de la fórmula que está al principio. Me voy al principio, primer filmina, y decía que la cota de B es igual a la cota de A más el delta H entre A y B. Esta es la fórmula fundamental, que relaciona cota con desnivel.
La cota de B es la cota de A más el desnivel entre A y B. Ah, ahí está. Se suma con su signo. En este caso es positivo. En el ejemplo que tenemos ahora es negativo. Entonces sumo un número negativo, por lo tanto lo resto. Voy de nuevo a nuestra planillita. Acá. Y acá. Entonces, la cota de B surge de hacer cota de A más desnivel entre A y B, que es este número. Solo que este está en milímetros y lo tengo que trabajar en metros para usarlo en la misma ecuación. Y al momento de sumar este número negativo se lo voy a estar restando. 20,458 más menos 1,132 me da 19,326, que pasa a ser entonces el resultado de la cota en el punto B. Es la cota, Gracias. claro, es la altura que tiene el punto B respecto del plano de referencia. Profe, Sí. a mí el tema de la distancia, ¿cómo era que se calculaba también? La distancia es por estadimetría. Ya vamos a ver de dónde surge que haciendo lectura de hilo superior menos inferior y multiplicándola por una constante me da este valor. Por lo pronto sepan que lectura de hilo superior menos hilo inferior, lo que me está dando es cuánto mide este segmento de mira. Cuanto más lejos esté la mira, este segmento va a ser más grande. Cuanto más cerca esté la mira, este segmento va a ser más chico. Porque este segmento de mira se va ampliando a la medida que yo me alejo. Los hilos del retículo están a una misma distancia en el anteojo, pero la mira, cuanto más lejos esté, este segmento va a ser más grande. Entonces, lo que yo tengo que saber es cuánto mide este segmento de mira. Y este segmento de mira lo saco haciendo hilo superior menos hilo inferior. No es ni más ni menos que la distancia que hay desde acá hasta acá en la mira. Este segmento de mira multiplicado por la constante estadimétrica, que es 100, me da la distancia. Entonces, 895 menos 679, 895 menos 679 me da 216. Por 100 me da 21.600. Pero esos son milímetros. Dividido 1000 me da 21,6 o 21,60. 21,60 es la distancia en metros. Y es una distancia bastante aproximada, ¿no? No es... Por eso, es bastante aproximada, porque fíjense que 1 milímetro que yo estime de más o de menos, cada milímetro que yo cometa de error multiplicado por 100 son 100 milímetros, que son 10 centímetros. Entonces, cada milímetro que yo estime mal, hacia arriba o hacia abajo, van a ser 10 centímetros de error. Eso me da una idea de lo aproximada que es la distancia. La distancia es aproximada porque cada milímetro de error que yo cometa en la apreciación de esa estimación que estoy haciendo va a interferir en 10 centímetros en la distancia. Va a influir en 10 centímetros en la distancia. Por eso es que es una distancia aproximada. Esto sirve como una referencia aproximada. No es una distancia a tener en cuenta como distancia, simplemente es una aproximación. A veces es útil, pero no es la distancia para una poligonal, no es una distancia, es una distancia aproximada. Y si lo ponemos a una distancia que es, bueno, que sea la misma, compensamos el error de colimación. Compensamos, claro, el hecho de que la distancia hacia atrás y hacia adelante sea la misma, compensa el error de colimación que vamos a ver más adelante. Claro, entonces como si tenemos desconfianza en el instrumento, es mejor recomendable tomar la misma distancia. Sí, sí. Si no tenemos seguridad del instrumento, es necesario y es recomendable que estas dos distancias sean las mismas.
para compensar y eliminar el error de colimación. Pero eso lo vamos a ver bien en detalle la clase que viene. Yo, siendo la hora que es, dejaría para la próxima clase ver lo que se llama nivelación simple, que es lo que vimos ahora. Hasta ahora vimos nivelación simple. Si quieren, les hago una pequeña introducción, porque la nivelación simple es lo que vimos recién, que puede ser desde un extremo o desde el medio. Pero la nivelación compuesta es cuando la distancia, o sea, la distancia entre el nivel óptico y la mira tiene una limitante que es, si bien tiene aumento, nosotros tenemos que estimar hasta el milímetro. Por lo tanto, es recomendable que esa distancia no supere los 70 metros. Cuando esa distancia supera los 70 metros, tenemos que, perdón, los 140, porque son 70 hacia atrás y 70 hacia adelante. Cuando hay una distancia entre A y B superior a los 140 metros, sí o sí vamos a tener que recurrir a una nivelación compuesta, que es lo que vamos a estudiar la clase que viene. Entonces, dejamos de aquí en adelante nivelación simple y nivelación compuesta para la clase que viene, y terminamos lo de hasta aquí, lo visto hasta hoy. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí, Empezaban a ser Bueno. las menos cuarto. No sé si... Emilio, sí. ¿y los niveles láser no se usan para este tipo de Sí. mediciones, no? Sí, se usa láser. El nivel láser es igual que este, lo único que en lugar de ser un plano visual, el plano horizontal lo genera el puntero láser. Entonces, ese puntero láser me va a mostrar sobre cada una de las miras cuál es la lectura. Lo que me permite el nivel láser es poder trabajar una sola persona, porque por ahí es útil, sobre todo en una obra chica dentro de una obra, porque vos dejás el instrumento estacionado y me genera un plano visual a través de ese láser, un plano láser horizontal, y entonces yo me voy con la mira a cualquier lugar dentro de la obra y tengo la altura que tiene ese plano visual sin la necesidad de un ayudante, o sea, un solo operador puede determinar los desniveles. Ya no necesita leer a través del anteojo, sino que este plano visual va a estar generado por el puntero láser. Es un láser que gira y genera ese plano horizontal, ¿se entiende? Sí, sí. Pero sí se usa. Se usa, sobre todo, como les decía, en lugares más pequeños y cerrados, porque el puntero láser al aire libre empieza a ser difícil cuando hay mucha luz no se lo puede identificar bien. Pero en una obra cerrada, dentro de un galpón, dentro de una obra cerrada, se puede trabajar con un nivel láser. Y esos niveles láser también se pueden, como son electrónicos, se los puede, en lugar de generar un plano visual, puede ser un plano inclinado, con una determinada pendiente, y ya no determinar el desnivel, sino determinar puntos con una determinada pendiente. O sea, tienen otras aplicaciones también dentro de una obra el nivel láser. Pero sirven perfectamente para la nivelación geométrica, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Esta es la planilla de campo que normalmente se va a utilizar cuando uno va a hacer una nivelación geométrica. Nosotros recién en el ejemplo hicimos solamente una estación, un punto adelante y un punto atrás, pero estas se continúan, sobre todo cuando hagamos un itinerario de nivelación compuesta, que es uno de los puntos que vimos recién para la próxima clase. Entonces vamos a tener varias estaciones, 1, 2, 3, 4 y así. Vamos a tener estas hojas que llevamos al campo ya impresas para poder completarlas en el campo con los datos que vamos a ir leyendo
En estas dos columnas son los datos que vamos leyendo, en la lectura atrás y adelante, y tanto en distancia como desnivel como cota son las que surgen de los cálculos. ¿Alguna pregunta? De mi parte quedó claro, Emilio, gracias. No, por mi parte ninguna, profe. Bueno, voy desconectando. Así los veo, vemos cuántos son. Bueno, tenemos 39 alumnos, los mismos que arrancamos. Hay alguien que está 2 veces, me parece, pero bueno, porque había alguien que estaba con el celular. Bien, vos podés utilizar digamos, el cuestionario para la asistencia.